Decía antes de irnos a la pausa que hay mucho que hablar sobre el COVID-19, sobre todo que de manera tímida, pero con un gran paso, al menos así lo veo yo, se ha iniciado el proceso de vacunación casa a casa, sobre todo para aquellos que residen muy lejos de los puestos de vacunación en el interior del país. Y esto, en alguna medida, abre las posibilidades a que esto se convierta en un plan de vacunación ya como debe hace tiempo, entiendo yo, ser en la República Dominicana. Sobre todo, amparado en que yo veo cierta timidez, cierto rezago ya de las autoridades, cierta confianza de la ciudadanía también, y eso en alguna medida pudiese afectar el programa de vacunación como se ha llevado. Decía yo hace 2 días, compartí estos datos, del 8 al 15 del mes en curso, tomé de referencia los datos de primera dosis de vacunado. Y fíjense, solo 150.443 personas recibieron esa cantidad de dosis como primera dosis en la República Dominicana en el plazo dado. Eso equivale a cerca de 20.000 personas, un poquito más, por día recibiendo esas dosis. 150.443 dosis se llegó a recibir solamente en un día como primera dosis en nuestro país, cuando realmente había un programa sistemático de exhortación a la vacunación en nuestro país. Eso para que usted tenga una idea de qué tanto puede resultar una política efectiva de vacunación en nuestro país. Fíjense cómo pasamos en un solo día de 20.000, o 20, póngase usted 21.000, redondeando los números, de 21.000 a 150, 140.000 personas vacunadas en primera dosis, que a mi forma de ver las cosas debe ser el enfoque de las autoridades. ¿Por qué la primera dosis por encima incluso de la tercera? Porque la primera dosis es la puerta abierta para usted vacunarse en segunda dosis y vacunarse en tercera dosis si confía en el biológico, como se le llama. Cuando usted no se ha vacunado ni en primera, y mucho menos en segunda, pues entonces se le dificulta más el tema de la tercera dosis, por lo que yo entiendo que el esfuerzo de la autoridad, tal como planteó la OMS y la OPS, debe ir enfocado a la primera dosis, porque es lo que alcanzará, lo que obligará, lo que permitirá que la República Dominicana alcance ese anhelado 70% de la población inoculada, que será un poco más, pero al final de cuentas ese anhelado 70% de la población dominicana a nivel nacional para lograr la inmunidad de rebaño, como se conoce estos asuntos. Tú sabes que el presidente del Colegio Médico, nosotros lo vimos en una de las portadas que leímos, está sumamente preocupado por la forma en que el pueblo dominicano ha tomado las medidas de flexibilización de parte del gobierno y ha advertido sobre la insistencia de que el gobierno también tome en cuenta eh, reforzar el uso de mascarillas, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, etcétera. Eso hay que tomarlo muy en consideración para evitar el famoso rebrote. Y también decir que en Francia se está dando una situación muy interesante con relación a este proceso del COVID. El presidente Macron ha dicho, esta vez se queda usted en casa, no nosotros. Y lo ha dicho en referencia de que hay un grupo que insiste en no aplicarse la vacuna, pero quiere seguir participando de la vida social. Y ha impuesto medidas drásticas, medidas que van desde la presentación del certificado de vacunación para ingresar a bares, para ingresar a restaurantes, para poder viajar. Inclusive flexibilizó con relación a la vacuna. Antes solamente se estaba admitiendo vacunación, certificado de vacunación para aquellos que se habían vacunado con AstraZeneca, pero hecha en Europa. Ya está flexibilizando, permitiendo AstraZeneca realizada en la India. O de lo contrario, prueba PCR o un certificado de que ya no se encuentra positivo de COVID-19. Entonces, a pesar de las protestas que han habido en Francia de parte de aquellos, de los que se conocen como los antivacunas, pues una encuesta que se hizo determina que el 69% de la población está a favor de que se imponga la vacunación como una medida obligatoria y que se tomen las medidas restrictivas. Decía el presidente Macron, parafraseándolo, que él no va a poner en riesgo
la adolescencia de sus hijas y no va a poner también en riesgo su capacidad de seguir participando en la vida social por un grupo que realmente no quiera cumplir. Decía, el país de Pasteur, y que todavía haya personas que critiquen elementos científicos no tiene cabida. Y por eso esta cuestión de presionar con estas medidas. Luego de que se tomó esa decisión, que fue a partir del lunes 12 de julio, pues se han registrado millones de personas con el interés de vacunarse. O sea que muchas veces esta decisión del mandatario, que por un lado pueden verse como arbitrarias, son necesarias en este tipo de procesos con el objetivo de preservar un bien mayor, que es el bien de la vida, que es el bien de la salud. Y también referir, pues, insistir, referir en ese punto, de que han habido precedentes por ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la obligación de vacunación. Hay varios casos, pero uno que recuerdo era el de unos padres que no querían ponerle la vacuna a sus hijos de polio. Y el colegio no los quería admitir y llevaron el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el tribunal determinó la obligatoriedad de los padres de establecer la vacuna. Obviamente no quiero comparar la vacuna del polio con la de COVID-19, pero si se demuestra científicamente y que ya hay estudios que así lo avalan, la importancia de la vacunación, puede ser que aquellos antivacunas que quieran ir a los tribunales a defender su posición, pues el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ordene lo que es la vacunación si quieren participar de la vida social. Yo no estoy 100% de acuerdo con la posición de la obligación, la imposición de la vacuna, sobre todo por el criterio de que nosotros hemos vivido, y confío en ella y me he puesto mis dos dosis, pero nosotros hemos vivido en este último tramo una serie de choques, sobre todo de las propias autoridades, sobre cuál debe ser el criterio, si debe haber una tercera no, si con una vacuna basta, si la temperatura, si el método de transportación, si la inoculación puede ser con guantes, sin guantes, o sea, muchos pequeños detalles que suman una hilera de desconcierto para una población que en gran medida, porque por más avanzada que sea una sociedad, siempre tiene mucha gente que desconoce, que ignora los datos científicos, que no está encima de la información, que evidentemente eso genera un mar de dudas. Yo sí estoy de acuerdo con el estímulo, con la política de favorecer, y sobre todo tampoco estoy de acuerdo con ello, con la obligación por el tema de que, bueno, básicamente si usted está vacunado, usted está protegido. Y usted no puede, vamos a decir así, sobreponerse a la otra. Ahora, si alguien tiene que pagar los platos rotos, no puede seguir siendo la población que ya ha seguido todas las medidas. Hasta ese punto sí estoy de acuerdo. O sea, la sanción, la factura, se le pasa, se debe pasar a quien no cumple en alguna medida con todo eso. Porque hay gente que hasta por una condición de salud no puede ser inoculado. Sí. Eso hay que entenderlo, eso hay que respetarlo. Ahora, yo tampoco lo que estoy de acuerdo con gente que por ahí está diciendo, no, pero no hay que usar mascarilla, el COVID es mental. Óyeme. Wow, qué mentalidad que ha acabado con la vida de mucha gente. Como en la actualidad ocurre. Miren, el fin de semana, el diputado Omar Fernández estuvo por Puerto Rico. Ay, sí, eso vi. Y allá estuvo en un proceso de gestión, sobre todo, de dos temas. Uno fue el tema de visado de trabajos para mano de obra especializada, ya que hay organismos boricuas que han estado gestionando por ante el Congreso de los Estados Unidos la disposición de una partida de visas de trabajo, sobre todo para aquellos que necesitarán en los sectores de construcción y agropecuarias mayoritariamente, porque hay unos fondos destinados para el proceso de reactivación económica de la isla. Así es. En ese proceso son visas temporales de trabajo las que se estarían discutiendo, y Omar estaba en gestión sobre todo para que esas visas pudiesen llegar en gran medida a territorio dominicano y eso pudiese impactar el tema de las remesas, el tema de la gente que aquí no ha conseguido trabajo en construcción, pero que tiene conocimientos en el área, y también el tema agropecuario, donde nosotros le llevamos la milla a nuestra vecina isla Puerto Rico. Y también allá estuvo hablando de maximizar los beneficios
que puede dejar en alguna medida el DERE-CAFTA, aquel tratado que ustedes recordarán, que básicamente moviliza en gran medida y abre puertas, abre fronteras a muchos países de Centroamérica para con territorio estadounidense, sobre todo con el trasiego de mercancía, de alimentos, de productos tecnológicos, un sinnúmero de herramientas que pueden ser utilizadas por las autoridades. Ojalá que tanto las autoridades de Puerto Rico como las autoridades dominicanas puedan establecer un puente para beneficiar a la población dominicana en estos momentos, porque de verdad que la colaboración de cualquier país, y aunque un diputado, muchos dicen, bueno, no es parte de sus atribuciones, como representante es parte de las atribuciones, en este caso de Omar Fernández, de generar esos caminos, de trillar esos caminos para beneficio sobre todo de su población, y tomando en consideración de que estamos en un momento muy difícil. Claro que sí. No todos, de los 190 diputados, no todos están en la disposición de ceder quizás un fin de semana y meterse en su campo o salir del país a gestionar y que cualquier... una agenda de trabajo sumamente extensa, de verdad. Entonces, que los diputados, que los senadores, que cualquier persona que en algún tipo de relación pueda aprovechar para beneficio de su país lo haga, eso es loable. Así lo percibo yo.